El siguiente ejercicio es sobre el logaritmo. Aquí se observa una suma, una adición, o sea, donde están involucradas sumas y restas. Tenemos 4 términos. El primero es un logaritmo de base de 2 de 64 más un logaritmo de base de 2 de un cuarto menos el logaritmo de base de 3 de 9 menos el logaritmo de base de 2 de la raíz cuadrada de 2. Lo que hay que hacer es, estos argumentos que están en los logaritmos de cada uno de los términos se los puede expresar como un número elevado a una potencia. Entonces, el primero lo expreso como logaritmo de base de 2 a la sexta más el logaritmo de base de 2 de 1 sobre 2 al cuadrado, menos el logaritmo de base de 3 al cuadrado y menos el logaritmo de base de 2 a la 1 medio. Continúo. Ahora, ¿qué hago? Sigo logaritmo de base de 2 a la sexta. Y aquí a este 1 medio lo voy a expresar como su recíproco, que es 2 a la menos 2. El logaritmo de base de 2 a la menos 2. Menos el logaritmo de base de 3 al cuadrado, menos el logaritmo de 2 a la 1 medio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad logaritmo de base de b de m a la p, que no es otra cosa que p por el logaritmo de base de b de m. ¿Qué significa esto? Que aquí este factor lo voy a multiplicar, esta potencia va a ser un factor que me va a multiplicar el logaritmo de base de 2 de este argumento que es 2. Y en el segundo término hago lo mismo. Más menos 2, que es este exponente, va como un factor por el logaritmo de base de 2 de este argumento 2, menos, aquí sería un 2 por el logaritmo de base de 2, de base de 3, menos, aquí 1 medio, el logaritmo de base de 2 de 2. Ahora voy a aplicar otra propiedad que es el logaritmo de base de b, que es igual a 1. O sea que coincide tanto el número de la base como con el número del argumento. Y aquí, como basados en esta propiedad, tenemos que esto es 1, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. 6 por el logaritmo de base de 2, que es 1, menos, aquí prevalece el menos, 2 por el logaritmo de base de 2, que es 1, menos 2 por el logaritmo de base de 3, que es 1, menos 1 medio por el logaritmo de base de 2, que es 1. ¿Y qué me va a quedar? Me queda 6 menos 2 por 1 es 2, menos 2 por 1 es 2, menos 1 medio. 6 menos 2 es 4. 4 menos 2 es 2. Entonces me queda 2 menos 1 medio. 2 por 2 son 4, menos 1 es 3 medios, que no es otra cosa que hacer lo siguiente. Factor común 2. 2 entre 1 es 2, por 2 son 4. 2 entre 2 es 1, por 1 es 1. Y no es otra cosa que 4 menos 1 es 3 medios. Este es el resultado.